Vamos a comenzar el estudio de hoy día. Recuerden que si Dios así lo quiere, va a ser los miércoles a las 7 de la tarde. A todo esto tenemos formas diferentes de decir primero Dios, como yo lo dije. Primero Dios. Sí, pero es que yo lo dije, si Dios quiere. ¿Ya? Pero primero Dios, porque son cuestiones culturales. ¿Ya? En Chile no decimos primero Dios. La forma de decirlo es como si Dios quiere. Pero cada cultura, me llamó la atención eso, que cada cultura tiene su forma distinta. Ahí decimos si Dios quiere, primeramente Dios, si Dios lo permite. Entonces, sí, en Chile generalmente es si Dios quiere y si Dios lo permite. Pero vuelvo, si Dios quiere, Dios lo permite, primero Dios, vamos a tener los días miércoles a las 7 de la tarde en la sala del frente o en un salón de arriba. Mi idea de los miércoles es, tengo una idea en mi cabeza de dar las bases bíblicas de la consejería cristiana, o sea, capacitarnos en consejería bíblica. ¿Cómo debemos nosotros asumir el rol? Y básicamente es trabajar con un manual que tengo sobre depresión entre nosotros y ver cómo esto se puede aplicar a otras personas. ¿Ya? Esa es mi idea de los miércoles que vengan. ¿Ya? Entonces, darnos herramientas para, desde el Evangelio, desde la Biblia, cómo aconsejar a las personas. ¿Ya? Y entonces, si fuéramos más, sería bonito. ¿Ya? Pero hoy día lo que quiero que hablemos es, fíjense lo que hemos estado construyendo a través de las clases de la escuela dominical, inclusive las de los miércoles que tuvimos hace un par de meses. El Evangelio es central en todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿Ya? Y alguien está mandando un mensaje. El Evangelio es central en lo que hemos estado aprendiendo. Si no tenemos claro el Evangelio, entonces nos complicamos entero. Pero otro término que hemos estado aprendiendo los domingos, insistentemente, que es central, es la justicia de Dios desde el entendimiento bíblico. Si nosotros no entendemos y no definimos de adecuada manera esos dos términos, todo lo demás que digamos va a salir distorsionado. Entonces, nuestro core, en realidad hay dos ahí. Nuestro core, ¿cuál era? Para definir lo que es el Evangelio. Él murió. ¿Y quién? ¿Quién es Él? Ok, Cristo. Y aquí, ¿qué palabra es? Obituario. Y entonces hay una muerte y hay una sepultura en el obituario. Por eso es la O. Y ahí viene la resurrección. ¿Ya? Y después, según la Escritura. Y después, esto lo agregué las últimas veces que... Y fue... Él que hizo en los cielos fue... Se sentó en el trono. Ya, entonces fue entronizado. Se sentó a la diestra en realidad. ¿Cuál? ¿Entronizado? Porque es muy no, pero... Eso quiere decir se sentó en el trono. Sí, lo que pasa es que es una palabra que existe. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y en inglés es mucho más fácil. No, la idea es que entró al lugar santísimo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Ascendió al lugar santísimo. ¿Ya? Y entonces, pero, ¿por qué? Porque esto
de acá vamos a hablar del trono de la gracia. Cuando hablamos del trono de la gracia. ¿Y el trono de la gracia, dónde está? ¿Cuál es el trono de la gracia? Lo he repetido hasta el cansancio los días domingos. En griego es el hilasterión. ¿Se acuerdan? El hilasterión, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y encima del arca del pacto habían una tapa con dos ángeles que se miraban uno al otro, y esta tapa que estaba era el hilasterión. Y hilasterión se divide en dos palabras, ¿ya? Y en inglés al hilasterión le llaman mercy seat, que es el asiento de misericordia, pero que en hebreos le llama trono de gracia. Bueno, esto es el Evangelio. ¿Dónde se sentó? Trono de gracia. Sí, ya. Entonces, pero a la vez tenemos que tener claro, esto es como casi un resumen de todas nuestras clases, ¿ya? Si no tenemos claro lo que es el Evangelio, no vamos a tener claro esto, ¿ya? Porque la palabra en Romanos 1:17, que es clave para entender esto, que en el Evangelio se reveló la justicia de Dios. Entonces, si tú explicas el Evangelio de una determinada manera, vas a entender la justicia de Dios de acuerdo a la definición que le diste al Evangelio. Y entonces, por eso es como, si tú enfatizas y te quedas hasta el hecho de que Cristo murió por tus pecados, y te quedas ahí, y no hablas de su resurrección, tampoco hablas de su entrada al mismo lugar santísimo, no hablas de que se sentó a la diestra de Dios, no hablas nada de eso, entonces tu definición del Evangelio va a determinar cuál va a ser tu definición de la justicia de Dios. ¿Ya? Porque el Evangelio va a revelar, o reveló, lo que es la justicia de Dios. Y se acuerdan que hemos estado hablando hasta el cansancio, otra vez Romanos 1:17, que esta palabra en griego corresponde a dikaiosune, ¿ya? Y que esta palabra originalmente viene de otra palabra que se llama dignius, y que es la palabra, va a mostrar, ¿ya? Esa palabra dignius. Es como en dikaiosune, Dios abre su mano y nos muestra su fidelidad, ¿ya? Entonces, para entender la justicia de Dios tenemos que hablar de la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A su palabra. ¿Fidelidad a qué más? Tiene relación con los hechos, pero es la coherencia entre los dichos y los hechos. En inglés es la coherence between word to word, entre sus obras y sus hechos. Perdón, sus obras y su palabra. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, fidelidad es la clave, pero también la hemos definido como fidelidad a la relación. ¿Ya? ¿Te acuerdas que siempre he dado el ejemplo de una madre con su hijo? La fidelidad de la relación que hay entre la madre y el hijo. Bueno, esa fidelidad entre dos personas a la relación, ¿ya? Pero ¿entre qué personas particularmente? Particularmente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fidelidad a la relación, particularmente entre el Trino Dios, ¿ya? Y en particular vamos a enfatizar al Hijo, y como nosotros estamos y somos en Cristo, esa fidelidad que el Padre tiene al Hijo, ahora es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados,
y que resucitó conforme a las Escrituras y que entró al lugar santísimo. Ya. ¿Estamos claros? Entonces, como definamos el Evangelio, va a depender cómo vamos a definir la justicia de Dios. Dika Yosune. No es como el mundo la entiende. Ahora, además le he estado enseñándole que la esencia para entender lo que es la justicia de Dios es la fidelidad de Él, su fidelidad. ¿Ya? Eso ya lo dijimos. Pero cuando yo miro aquella fidelidad desde su palabra, ¿ya? A todo esto, la fidelidad de Dios se manifiesta en hechos concretos. ¿Ya? No es que Dios sea como yo soy fiel y te deja suelto. No, no. La fidelidad de Dios se manifiesta en hechos concretos. Y tú puedes decir, wow, Dios actuó. ¿Ya? Cuando ves la fidelidad de Dios desde su palabra, a eso le hemos llamado Dikaiosune, o justicia de Dios. Y que es lo mismo que en hebreo es Sedaká. Pero cuando ves la fidelidad de Dios desde el amor, a eso le he llamado misericordia. Y que en hebreo, que eso es misericordia, y que en griego es eleomosune, y que en hebreo es Geset. Entonces, Geset, y acá la palabra es emet, para fidelidad. Entonces, estas tres palabras están relacionadas y conforman una sola cosa. La justicia de Dios, o la Sedaká, la misericordia de Dios, o Geset, junto con Emet. Es una sola. Entonces, el otro día me preguntaba, entonces amén, ¿qué significa? Así sea. Pero te dije que amén deriva de esta palabra, Emet, y entonces así sea, que Dios actúe conforme a su fidelidad, o que Dios actúe conforme a su misericordia, o que Dios actúe conforme a sus promesas, a su palabra, a su justicia. Geset para misericordia, Emet para fidelidad y Sedaká para justicia. Ahora, hay una palabra que también mencioné y que Sedaká es justicia. Y esta palabra la mencioné, Emet, fidelidad. Esta palabra, Geset, también hay otra palabra, en realidad hay varias palabras en hebreo para misericordia, pero nos vamos a centrar en dos. Entonces, la palabra principal que hemos estado estudiando y que hemos dicho que es sinónimo de todo esto es misericordia, ¿ya? Misericordia. Y esto le hemos dicho que es sinónimo de Sedaká. Sedaká es la justicia de Dios, la rectitud de Dios, ¿ya? Entonces, piénsenlo de esta manera. ¿Podemos decir que la misericordia de Dios es vengativa? No. Pero sí podemos decirlo. ¿Cómo? En un sentido secundario. ¿Cómo así? Sí, porque si yo soy objeto de la misericordia de Dios y un enemigo me está atacando, ¿cómo va a actuar la misericordia de Dios conmigo? Protegiéndome. Pero ¿cómo va a vivenciar el enemigo la actuación de la misericordia de Dios para conmigo? Con venganza. Pero el sentido primario, lo esencial, inicial de la misericordia, es de protección, es de amor hacia el suyo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Hay un sentido primario, esencial, que debemos tener claro.
Si no, nos perdemos. Puedo decir el amor. Tú amas a tu hijo, particularmente si tu hijo era pequeñito. Yo estuve viendo una foto de mi hijo pequeño y dije, uy, que era lindo, ¿qué le pasó? Si le hacían algo, mi amor me empujaba a defenderlo. ¿Ya? Ok, entonces mi amor es agresivo. No, mi amor es tierno para con él. Pero no es tierno contra el que le quiera hacer daño a mi hijo. El que quiera hacerle daño a mi hijo, o está haciéndole daño a mi hijo, particularmente si es pequeño, no va a llamar amor a lo que yo le voy a hacer. ¿Ya? Pero mi hijo va a decir, mi papá me ama y arriesgó su vida por mí. ¿Ya? Pero el que le estuvo haciendo daño podría decir, ¡ay, que está loco, tiene rabia, es vengativo! Espérate, es que el sentido primario es que yo amo a mi hijo, lo protegí, pero tú venías a hacerle daño, lo protegí de ti. El sentido primario es protección de mi hijo. La consecuencia de que tú vinieras a dañarlo es que yo lo defendí. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos muchas veces los cristianos? Nos confundimos con esto, en que la justicia actúa igual. Dios es leal a la relación con nosotros. Dios es leal a las promesas que Él nos ha dado. Y entonces, si Él ha prometido protegernos, Él va a cumplirlo. Y si viene alguien a hacernos daño, Él va a experimentar, el que va a hacernos daño, la venganza de Dios. Pero es en sentido secundario. Lo primero, lo esencial es que Dios va a proteger a los suyos. Y sentido secundario es, si viene un enemigo, la protección de los suyos va a implicar que su venganza va a actuar en contra de él. El ejemplo clásico es Egipto e Israel. Dios los liberó con mano poderosa. Israel disfrutó de la misericordia de Dios. Israel disfrutó de la fidelidad de Dios a su promesa. Disfrutó de la justicia de Dios. Pero ¿cómo vivenció todo esto Egipto? Todo esto Egipto lo vivenció como venganza, como ira. Entonces, pero si tomo la definición de la justicia desde la perspectiva de Egipto, se me enreda todo en mi cabeza. Por eso, misericordia, una palabra hebrea para misericordia es Gesed, otra palabra hebrea es Raham, y Raham esta es la metáfora de una madre que tiene un hijo en su vientre. La relación que tiene la madre con el hijo en su vientre, eso es Raham. ¿Ya? Y así Dios nos considera. ¿Ya? CH, sí. CHA-M. Raham. La otra palabra es ocios. ¿Ya? Otra palabra, pero esta palabra es griega. ¿Está misericordia también? Sí. Fíjate. Gesed se traduce al griego como eleos y como eleomosune. Eleomosune. Pero también como ocios. Esto es griego. ¿Ya? Esto es hebreo. ¿Por qué importa esto? Porque Dios es descrito como el Dios de ocios. Entonces, cuando es Dios descrito como Dios de ocios, está describiendo a Dios como Dios de Gesed, Dios de misericordia. ¿Ya? Pero eso es... ¿Por qué es importante?
Porque en Efesios 4:24, eso lo vamos a ver después, voy a hacer un adelanto, habla de Dios, que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, y la imagen de Dios es un Dios de justicia. Ahí dice 4:24. ¿Puedes verla? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Fíjate lo distorsionado que está esto. Les puedo mandar después un artículo que escribí o que está en mi Face. Fíjate, ¿cómo entiende el mundo justicia? El mundo lo entiende como venganza. O bien lo entienden como cumplir las normas. ¿Ya? Una persona justa es aquella que cumple las normas que están escritas. Tú tienes que ser justo, tienes que cumplir las leyes de este país. No puede estar indocumentado. Eso no es ser justo. ¿Ya? Empezamos mal ya. ¿Ya? Pero así lo entiende la gente. Y la gente, inclusive cristianos, te dicen, tú no puedes participar de la iglesia ni de la cena del Señor si eres un indocumentado. Y tú dices, ¿estás loco? Sí, porque uno justo cumple las leyes del país. Ah, ya. Ya. Ponen a las leyes del país a la altura de las leyes de Dios y de Dios mismo. Y Dios mismo dice en su palabra, tratarás al extranjero y las leyes dadas al extranjero serán las mismas tuyas. ¿Ya? Entonces, si yo pongo otra ley diferente a esa ley, ¿cuál está mal? ¿La de mi país o la ley que Dios dice? ¿Está claro? La que Dios dice está mal. Es broma. Ya. Pero ¿cómo entiende justicia el mundo? La justicia la entiende de tal manera que se aparta absolutamente de lo que hemos estudiado. Nosotros entendemos la justicia como Dios de fidelidad a su palabra, a sus promesas. Pero aquí cuando dice verdad, la palabra verdad es la palabra aletheia, que en el hebreo es la palabra, esto es griego, que en el hebreo es la palabra emet. ¿Y qué es emet? Ok, fíjate, fidelidad. Y esta palabra santidad es la palabra ocios. ¿Y qué era ocios? Ok, entonces el traductor se equivocó. Y entonces fíjate en la imagen de Dios. Es un Dios de justicia, pero de fidelidad a sus promesas. Un Dios de fidelidad y un Dios de misericordia. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que revestirnos. Lee el texto de nuevo, por favor. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ok. ¿Cuál era la palabra que dijo? ¿Para cuál? En griego. Ya, entonces, ahí en griego tradujeron dikaiosune como justicia. Lo más cercano a esa palabra, mejor hubiera sido rectitud. Aletheia, como Alexia, que es del celular, ¿ya? Pero en este caso puede ser aletheia o alexeia, la tradujeron como verdad, pero debió haberse traducido como fidelidad. Y la otra palabra es ocios, que debió haberse traducido como misericordia. Fíjense el cambio que estamos haciendo. El cambio que estamos haciendo o diciendo es que nosotros tenemos que, aquí, ¿qué dice el versículo? Léelo de nuevo, por favor. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Hasta ahí. Vestidos del nuevo hombre.
Y estas características o estas esencias son del nuevo hombre. Fidelidad, justicia y misericordia. ¿Por qué distorsionamos estas palabras? Aquí lo tengo de otra manera. A ver. En la nueva versión internacional dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ok, y ahí cambiaron por verdad por verdadera. Justicia, pero la entendemos justicia como, ¿ya? Y santidad. Ok, pero el griego dice, y si tuvieran la aplicación BLB, el griego dice ocios, ¿ya? Y ocios traduce, la palabra ocios traduce esta palabra. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando habló de una persona ocios, habló de una persona de Geset. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué sucede en estas cosas? Porque yo puedo ir a cómo traducen los escritores griegos ocios y me voy a encontrar que lo traducen como santidad. Pero puedo ir a los escritores de la Biblia hebrea y lo tradujeron desde Geset. Entonces, ¿a quién le creo? ¿O a los escritores griegos o a los traductores hebreos? ¿Ya? Y entonces, pero aquí la esencia es, la imagen de Dios, de la cual debemos revestirnos, es misericordia, es fidelidad y rectitud. ¿Ya? Esa es la imagen de Dios. Cuando leemos en Deuteronomio, las veces que hemos leído que Dios es Dios fiel, grande misericordia, Dios de rectitud y fidelidad, que guarda el pacto de generación en generación, ¿ya? Es eso. ¿Ya? Y entonces el apóstol Pablo es como que tomara diciendo, mira, esta es la imagen de Dios, de la cual tú te tienes que revestir. Misericordia, fidelidad y rectitud. Y no seamos tan duros entre nosotros. Hablemos la verdad en amor. Perdonémonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Ya? Busquemos la restauración del otro. Si otro ha pecado contra nosotros, perdonémoslo. Y si yo he pecado contra otro, entonces pido perdón y el otro ha de perdonarme. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es esta, de misericordia, rectitud y fidelidad. Ya. Fíjense. Y aquí, yo lo dije, ¿se acuerdan las clases que tuvimos sobre los tipos de sacrificios? Que se dividían en dos. ¿Cuál? Los que se comen y los que no se comen. ¿Ya? Y los que se comen, encontramos un tipo de sacrificio que llamamos sacrificios de pacto. ¿Ya? Y lo leímos en Éxodo 24 y lo comparamos con cuando el Señor Jesucristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, el sacrificio de Cristo, inclusive cuando participamos de la cena del Señor, bebemos de la copa, comemos del pan y bebemos de la copa, hacemos memoria del sacrificio de pacto que el Señor Jesucristo realizó. Fíjate, y aquí también esto es lo que les enseñé, cuando Cristo muere, y aquí es importante esto, cuando Cristo muere, inaugura un nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Ya? Pero cuando Cristo resucita y sube a los cielos, Él ahí es hecho sumo sacerdote. Sumo sacerdote. ¿Por qué no podía ser sumo sacerdote antes? Porque los sacerdotes eran solo descendientes de Aarón, de la tribu de Leví.
Y el Señor Jesucristo era descendiente de David, descendiente de la tribu de Judá. Entonces, mientras estaba acá en la carne, no podía ser sacerdote. Pero cuando muere y resucita, es hecho sumo sacerdote. Y es ahí, por su propia sangre, que entra ante el lugar santísimo y se presenta ante Dios y hace expiación por nosotros. Y fíjense lo que acabo de decir. Los sacrificios que no se comen eran hechos, particularmente el Yom Kippur estoy hablando, era un sacrificio que no se comía por un sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote entrara ante el lugar santísimo y derramara sangre sobre el propiciatorio. Y el acto de derramar sangre sobre el propiciatorio era la expiación. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo Cristo hizo eso? Y aquí hay un punto, no cuando murió, porque todavía no era sacerdote, sino cuando resucitó. Cuando Él resucitó, entra al lugar santísimo como sumo sacerdote, por su propia sangre, llega ante el trono de la gracia, el hilasterión, y hace expiación. La expiación que Cristo hace no es en la cruz. La expiación que Cristo hace es en el cielo. Eso dice Hebreos. ¿Ya? Entró ante el lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su propia sangre, por su propia sangre, y se presentó ante el trono de la gracia. ¿Ya? Entonces, la muerte de cruz, la muerte, inaugura el nuevo pacto. Su resurrección, su entrada al cielo, su presencia delante del trono de la gracia, es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre sobre el propiciatorio y hacía expiación sobre el propiciatorio. Eso Cristo lo hizo cuando entró al lugar santísimo por su propia sangre. Por eso, ¿te acuerdas que cuando te dije el core entronizado, que tengo que cambiar esa palabra? ¿Ya? Puede ser correct para hablar del trono, ¿ya? Para hablar de que Él se presenta ante el trono por su propia sangre. Pero fíjate, en su muerte, y aquí tengo el pacto, el nuevo pacto, y en su presentación delante del trono, tengo la expiación completada. Sin la muerte no hay pacto, sin su sangre derramada en su muerte no hay expiación, porque Él se presenta ante el trono de la gracia por medio de su sangre y hace expiación por nosotros. Pero no es en la cruz, es cuando Él entra ante el trono de la gracia. Ya. En resumen, si no entendemos qué es el Evangelio, el correcto, Cristo muere, resucita, conforme a la Escritura, y se presenta delante del trono. Si no entendemos eso, y si no entendemos lo que dije, sacrificio de pacto, Cristo derrama su sangre e inaugura el pacto. Pero no se queda ahí, resucita y entra al lugar santísimo haciendo lo que hacía el sumo sacerdote en el trono de gracia, en el hilasterión, en el mercy seat. ¿Alguna pregunta? Esto es un resumen de todas nuestras clases. ¿Está clarito? ¿Ni una confusión? No, habla muy rápido, no puedo poner tan cosas. Bueno, está grabado, luego puedes encontrar en mi canal de YouTube, te lo voy a compartir. ¿Ya? ¿Por qué?
porque esta forma que le estoy planteando, muy pocas veces la van a escuchar, ¿ya? De otras personas que no sé yo. ¿Ya? Bueno, doy por terminada la grabación, ahora vamos a orar y nos quedamos invitados para el próximo miércoles 19 horas. Se despide vuestro hermano en Cristo, Rodrigo Vidal.